De unas semanas a esta parte hemos estado hablando de un tema que viene coleando de unos meses a esta parte, por complejo en su fondo y por farragoso en su forma. Estamos hablando del bloqueo que existía en el Tribunal Constitucional, que ayer finalizaba con la elección de Cándido Conde Pumpido como presidente de dicho tribunal, del tribunal que es o debería ser el garante, el ocupado de que la Constitución se cumpla al pie de la letra tal y como está escrita, y por consiguiente de que nosotros, los españolitos de a pie, pues tengamos garantizados nuestros derechos y nuestras libertades. Bueno, como decíamos, ayer se elegía al magistrado Conde Pumpido como presidente del Tribunal Constitucional y esto pues ha levantado cierto revuelo en muchos ámbitos. Si nos asomamos a las distintas cabeceras, pues unos aplauden la decisión, otros están bastante a disgusto con ella, y no me voy a molestar en decir qué cabeceras son las unas o las otras, porque ustedes de tontos no tienen un pelo y ya se lo pueden imaginar. Bueno, recientemente hablábamos en primera entrevista con nuestro siguiente invitado, con Eduardo Rodríguez Álvarez. Él es jurista, y recurríamos a él porque, claro, moverse a estos niveles puede resultar algo incomprensible para la mayoría de nosotros si no hay alguien que nos lo explique, bueno, pues con del modo en el que lo hace Eduardo, a quien ya tenemos al otro lado del Zoom, y a quien quiero preguntar, pues, en primer lugar, por su opinión sobre la elección de Cándido Conde Pumpido, y en segundo lugar, sobre todo, sobre la trascendencia para el resto de españoles de esta decisión. Muy buenos días, Eduardo. Gracias por acercarte de nuevo a los micrófonos desde la mañana de Guadalajara. Hola, buenos días, José Luis. Nada, gracias a ti y encantado de estar aquí contigo de nuevo otra vez. Bueno, la primera pregunta la vamos a dejar para la última, mejor dicho, porque primero vamos a analizarlo y yo creo que será mejor que saquemos nuestras propias conclusiones. Desbloqueo que me decías ahora fuera de micro, este bloqueo que venía arrasando desde el principio del verano, ya ha finalizado con la elección de Conde Pumpido. ¿Esto qué va a significar para el Tribunal Constitucional? Bueno, por contextualizar y para que la gente entienda toda esta controversia o cómo se ha suscitado esta controversia, como bien dices, desde el principio de verano, o sea, ya en junio, se tenía que haber producido la renovación de los magistrados del Tribunal Constitucional que estaban pendientes, es decir, los que se tenían que nombrar por parte del Consejo General del Poder Judicial y por parte del Gobierno, que han sido nombrados recientemente, como todo el mundo sabe, que han tomado posesión pues, el día 9 ahora de enero, y su nombramiento fue formalmente ya establecido con anterioridad. El día 29 de diciembre, si no me falla a mí la memoria, fueron ya admitidos por el propio Tribunal Constitucional. De ahí, pues, una vez que esos nombramientos han sido ya admitidos y ya han tomado posesión como magistrados, el Tribunal Constitucional ya está compuesto. Sigue faltando una vacante. Si recuerdas, cuando ya tuvimos la entrevista anterior, ya dije que el Tribunal Constitucional ordinariamente, y así lo dice la Constitución y su ley orgánica, está compuesto por 12 magistrados, pero ahora todavía sigue compuesto por 11, porque causó baja un magistrado, concretamente el profesor Montoya Melgar, por causas de enfermedad, y que tiene que ser tiene que ser suplido ese nombramiento por parte del Senado. Bueno, ya por contextualizar todo esto y para que nuestros oyentes y los que nos están viendo también ya sepan por dónde va la cosa, evidentemente y a colación con la pregunta que tú me haces con el nombramiento reciente de Cándido Conde Pumpido como presidente del tribunal. El nombramiento, bueno, evidentemente ese nombramiento hay que hacerlo porque lo establece también la Constitución y la ley orgánica del Tribunal Constitucional, el que cuando se va renovando el Tribunal Constitucional, porque se va renovando por tercios cada 3 años y el mandato completo de los magistrados es de 9 años, pero una vez se hace esa renovación por tercios cada 3 años, se tiene que hacer la elección del presidente y del vicepresidente del Tribunal Constitucional. Y bueno, pues era el paso a seguir y el paso lógico tras esa renovación, como digo, miembros del Consejo General del Poder Judicial y del Gobierno, o sea, el nombramiento de esos magistrados era lógico, porque además es que lo marca la ley,
ese nombramiento de presidente y vicepresidente o vicepresidenta en este caso. Ujú. Bueno, por eso decíamos que en el fondo es bastante complejo, ¿eh? Es una serie de procesos que hay que seguir, pero claro, también he calificado como de farragoso en su forma, porque claro, no es tan sencillo como decir, bueno, pues como ya tenemos jueces garantes, sino que hay que ver quiénes son estos jueces garantes. Hablábamos de Conde Pumpido, pero claro, Conde Pumpido no se nos puede olvidar que con el gobierno de Zapatero fue fiscal general del Estado. Ahí has comentado nuevos magistrados del Alto Tribunal que también apuntan maneras por el ala progresista, que mejor nos lo vas presentando tú. Sí, bueno, a ver, la controversia es cierto y es lo que tú planteabas también, la controversia está suscitada claro, en el reciente nombramiento de Cándido Conde Pumpido como presidente del tribunal. Eh, Valga ya por delante que cualquier magistrado del Tribunal Constitucional, como ya dijimos en la entrevista anterior, son juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio profesional y se presume que son, pues como se dice, pues son grandes juristas, grandes conocedores del ordenamiento jurídico, por eso están y han sido propuestos o son nombrados magistrados del Tribunal Constitucional. Aquí está ya y es el objeto de la polémica en estas mayorías que se van formando según se va renovando el Tribunal Constitucional en función de, pues como dije en su momento también, que califica la propia sociedad de magistrados conservadores y magistrados progresistas. Y luego también pues está la situación de que, claro, vuelvo a reiterar que la controversia se suscita en que, como bien tú dices, el presidente actual del Tribunal Constitucional es un claro miembro que, bueno, es un claro magistrado que está a favor del actual gobierno, está a favor de las siglas, o sea, del Partido Socialista Obrero Español, más que nada porque fue fiscal general del Estado, como tú bien has dicho, durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Bien es cierto también que todo ello ha sido, la polémica también viene porque estos nuevos magistrados, estos 4 nuevos magistrados del Tribunal Constitucional han sido nombrados dentro de la terna, por así decir, de los juristas progresistas. Por lo tanto, es cierto que ahora, y tal y como está constituido el tribunal, como digo, a falta del nombramiento de un magistrado que correspondería a un candidato del ala conservadora por parte del Senado, pero es cierto que ahora, por ejemplo, en la actualidad son 7 magistrados progresistas frente a 4 conservadores, lo que es la composición del nuevo Tribunal Constitucional. Aparte de la polémica del propio presidente, también en prensa pues se puede leer las polémicas que suscitan estos nombramientos, como por ejemplo, pues el magistrado Campos, que ha sido ministro de Justicia del actual gobierno socialista, o también de la magistrada que es, quiero decir el nombre concretamente, para no, de Laura Díez Bueso, por ejemplo, que es jefa de gabinete del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, también del actual gobierno. O sea que de ahí está suscitada la polémica también, porque es que son miembros, 2 de ellos que han sido sacados del Consejo de Ministros del actual gobierno e introducidos en el Tribunal Constitucional. Eh, a ver, ya esta separación, esta independencia que habría de existir entre los distintos poderes, los políticos, los jueces, es decir, quienes hacen las leyes, quienes las aplican, esto ya fue agotado desde el clasicismo greco-latino. A mediados del siglo XVIII, pues John Locke, el padre del liberalismo, o el barón de Montesquieu, ya lo acotaron perfectamente, y estamos hablando de la Ilustración, de cuando se fundan los estados modernos. Eh, ¿Dónde ha quedado todo Eso. eso? Porque, A claro, ver, es has cierto. mencionado prensa, pero yo en prensa estoy leyendo titulares que califican esta nueva composición como, como rodillo progresista, como Sí, es Tribunal cierto. Constitucional hecho a la medida de Pedro Sánchez, como Tribunal Constitucional de izquierdas. Esto también se puede leer en titulares. ¿Dónde ha quedado entonces pues, esos parámetros de separación de poderes? Bueno, ahí te tengo que matizar, claro, es como siempre digo, José Luis, cuando me invitas a hablar sobre estos temas. Claro, yo vengo en calidad de jurista Mm, y es cierto que, por matizarte una cuestión de lo que dices,
la separación de poderes o la teoría de separación de poderes es cierto que el punto de inflexión se produce con la Revolución Francesa de Claro. 1789. Ya Montesquieu y Rousseau ya establecieron esa separación de poderes, pero hay que matizar que el Tribunal Constitucional no está dentro de esa separación o de esa teoría de la separación de poderes, de esos tres poderes como es el legislativo, el ejecutivo y el judicial, porque el Tribunal Constitucional no es miembro del Poder Judicial en nuestro ordenamiento Mm. jurídico ni prácticamente ningún ordenamiento jurídico del derecho comparado. En lo que bien, como comentas tú, lo que bien es cierto es que, claro, hay que tener en cuenta que el Tribunal Constitucional, como lo dice la Constitución y como lo dice su ley orgánica, es el máximo intérprete de la Constitución y el garante del texto. Y hay que recordar que la Constitución es la ley marco de la cual derivan el resto de normas que conforman el ordenamiento jurídico. Entonces, de ahí, como digo, que suscite cierta polémica a estos nuevos nombramientos, tanto de la presidencia como de estos nuevos magistrados, perdón, porque no deja de suscitar la polémica, como bien dices Mm. tú, en que ya el máximo garante de la Constitución, como tiene que interpretar el resto del ordenamiento jurídico en base de la Constitución, pero no Claro. deja de estar compuesto por una serie de magistrados Claro, es que que son esto progresistas. de que el Tribunal Constitucional está por encima de la separación de poderes me suena a que en un derbi Real Madrid-Barcelona tenemos que debatir al respecto de qué árbitro elegimos, si uno que sea socio del Real Madrid o uno que sea socio del Barcelona, además de árbitro. Es que sería lo mismo. Permítaseme el símil un poco pues, para hacerlo más comprensible. ¿No resulta esto un poco absurdo? Sí, bueno, a ver, Es que, es que según he estado leyendo sobre el tema, me parecía una situación absolutamente surrealista, ¿no? Yo que a lo mejor tengo la justicia idealizada por esta iconografía que la muestra con los ojos vendados y en una mano la espada y en otra mano la balanza como garante de la ecuanimidad, ¿no? Pero decir, ahora elegimos los jueces en función de sus premisas políticas de partida, no sé, me parece cuando menos llamativo. sí, a ver, sí, estoy de acuerdo contigo en parte. Es cierto que, bueno, la sociedad, de cara a la sociedad, claro, ven como con la denominación típica, porque es Tribunal Constitucional, la gente lo asemeja a que está dentro del Poder Judicial y no es así como ya he explicado. Pero claro, de ahí lo que tú comentas también, la trascendencia que tiene nuestro Tribunal Constitucional, pero no yo solo aquí, sino como los tribunales constitucionales en el resto de países que tienen Tribunal Constitucional o salas constitucionales de intérprete de sus leyes marco. Evidentemente, es muy importante la figura del Tribunal Constitucional porque es mal dicho un cuarto poder o un legislador negativo, como se suele decir, porque claro, tiene la potestad de establecer o de declarar mediante un recurso de inconstitucionalidad, establecer que una norma no se ajusta al ordenamiento jurídico, por lo tanto la declara inconstitucional y está mal denominado lo de legislador negativo porque él no legisla, sino que lo que hace es mandar oficio otra vez a las Cortes Generales para que vuelvan a dictar una norma. Pero como digo, es cierto que la polémica está suscitada porque tenemos que recordar que quedan todavía, por ejemplo, pendientes de tramitación en el Tribunal Constitucional asuntos tan relevantes como la ley del aborto que está en la mesa del Tribunal Constitucional pendiente de resolución desde el año 2010, por ejemplo, o la resolución sobre una ley orgánica, la ley orgánica de regulación de la eutanasia, que tiene que resolver todavía, o sobre, por ejemplo, una ley de educación, la ley de educación, la LOMLOE, la conocida como ley CELA, que también está todavía pendiente de resolución ante el Tribunal Constitucional. Y claro, ahora la mayoría del Tribunal Constitucional ha variado y como hemos dicho antes, hay 7-4 en favor de una mayoría progresista de magistrados. Vuelvo a decir que como jurista yo defiendo esa objetividad que tienen estos magistrados, pero evidentemente, pues de cara a la opinión pública, ¿cómo van a ser estas resoluciones si ahora vemos que el presidente del Tribunal Constitucional fue un ex fiscal general del Estado de un gobierno socialista Claro. y que hay miembros del Consejo de Ministros o del gabinete del actual gobierno socialista que son magistrados del tribunal? Claro, es que Eh, vamos a ver un poco a los casos prácticos. En el Constitucional se han presentado recursos de amparo relativos, por ejemplo, pues
a la modificación del Código Penal o a los estados de alarma que se impusieron Eso desde el es. gobierno del COVID, o al valor de los bienes de naturaleza urbana. O, ayer también conocíamos la noticia de que Isabel Díaz Ayuso, bueno, pues va a recurrir a los tribunales el impuesto de patrimonio. Yo no sé si esto llegará hasta el Constitucional. Es decir, son medidas sobre las cuales va a tener que dirimir el Constitucional, un Constitucional formado por jueces afines a quienes han implantado esas medidas. Por eso digo que Sí. me resulta surrealista todo esto. Sí, mire, exactamente. Y a colación con lo que dices, y muy bien traído, por cierto, exactamente. O sea, si analizamos las sentencias del Tribunal Constitucional recientes, y cuando digo recientes es o de más controversia, que han generado más controversia también en la opinión pública, y no ya en la opinión pública, sino para los cimientos de nuestro ordenamiento jurídico, como bien dices, pues las declaraciones de inconstitucionalidad del estado de alarma, de los dos reales decretos por lo que se declaró el estado de alarma, o incluso una declaración de inconstitucionalidad sobre la suspensión del cómputo de los plazos reglamentarios sobre la tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados, o sobre las medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID en el ámbito de la Administración de Justicia. Todos ellos han sido unas sentencias muy comentadas por parte de la opinión pública e incluso por nosotros, por los juristas expertos en derecho constitucional, pero hay una cuestión muy destacada de estas sentencias, y si se me permite, vamos, que cualquier persona puede analizarlas, y es que en todas ellas se han emitido votos particulares y al frente de esos votos particulares, unos de ellos han sido del actual presidente de Cándido Conde Pumpido. Entonces, esto quiere decir ya que estaba en contra de un parecer, por así decir, y que yo no querría calificar como de conservador o progresista, pero de un parecer conservador, pero ya no conservador, sino de la interpretación de la ley como hay que hacerla, y que el actual presidente del Tribunal Constitucional ha emitido voto particular en todas estas sentencias que hemos citado, diciendo que está en contra de lo que ha dicho el propio Tribunal Constitucional. O sea, ya podemos dilucidar de esto cómo va a marcar la senda de Claro, la presidencia de este nuevo Tribunal Constitucional al frente de Cándido Conde claro, Pumpido. y por consiguiente, hacia dónde van a tirar las decisiones que nos afectan a todos. Si han sido tomadas desde el gobierno de Sánchez, pues ya sabemos que el Tribunal Constitucional a lo mejor no les mete mucha tralla. Sin embargo, si se toman, porque ¿qué validez tiene este tribunal que se está terminando de constituir ahora? ¿Cuántos años van a ser? Bueno, el Tribunal Constitucional, según lo que establece la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, ahí dice que los miembros del Tribunal Constitucional, los magistrados, son nombrados por 9 años. 9 años. Lo que pasa es que se van renovando por tercios cada 3 años, pero el mandato de los magistrados son cada 9. Es decir, los Sí. 4 magistrados nuevos que han entrado en el Tribunal Constitucional, su periodo de mandato son 9 años. Mm. El Pues caso de mira. Conde Pumpido, como fue elegido en el año 2017, Mm. su mandato terminaría en el año 2026 y la presidencia coincide pues con esos últimos 3 años que le quedan de mandato, 2 años y medio, 3 años de mandato todavía. En cualquier caso, aunque sean 3 años, tal y como está el panorama político en nuestro país, las cosas pueden cambiar mucho y con independencia, decíamos, de quien esté en la presidencia del gobierno. Si la ley puede ser interpretada a favor o en contra de ese presidente, ¿no? de ese partido político en definitiva, pues evidentemente las decisiones que tome el Constitucional pues nos pueden afectar de un modo a nosotros, a través de nuestros derechos, a través de nuestras libertades, de un modo u otro en fin, que es para pensárselo y es para tener muy en cuenta este tipo de circunstancias. Ya sí que vamos a ir terminando, Eduardo, creo que ha quedado muy claro, pero ahora sí te voy a pedir tu opinión al respecto, ya no solo del proceso, sino del nombramiento de Conde Pumpido y los más recientes que también se han realizado, como por ejemplo la exdirectora del gabinete del secretario de Estado de Relaciones de las Cortes de Pedro Sánchez, en fin, todos muy de Sánchez, muy atláteres del presidente actual. Bueno,
como en la anterior intervención en la que me llamaste, pues también me pusiste en un aprieto de estas características y ahora también me lo pones porque, Es, claro, me, es que los me, periodistas me, somos así me- de antipáticos, perdona. no, 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 por favor, pero claro, porque vengo como jurista y claro, tengo que dar una opinión Sí. objetiva y no objetiva, sino en lo que dice la norma, y es que la interpretación de la Te norma es estoy, la te, que es. te Pero claro, estoy me preguntando preguntas como español que sabe de leyes. por eso, y ahí pues sí, hay que bajarse del pedestal de jurista y sí, como ciudadano, a ver, pues como ciudadano, pero como tú bien dices, de conocedor de la norma, es que, bueno, aquí yo tengo un dilema, porque verdaderamente sí que los magistrados que se han propuesto son juristas de reconocida competencia, es que son magistrados del Tribunal Supremo, son catedráticos de Derecho Constitucional, en caso de la ex directora de gabinete del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes. Entonces ya presumo que son juristas con un cierto bagaje y con un conocimiento del ordenamiento jurídico pues complejo, vamos, completo, y desde el punto de vista constitucional desempeñarán bien su trabajo. Ahora ya, claro, desde el punto de vista ideológico, pues evidentemente ahí ya pues es cierto que hay que discrepar porque los jueces no dejan de ser, o los magistrados del Tribunal Constitucional en este caso, no dejan de ser personas como cualquiera de nosotros. Ujú. Y claro, sus resoluciones o en sus resoluciones va a influir su modo de pensar, lógicamente. Y Claro, eso pues trasciende al resto de la sociedad en la interpretación que dan de las normas en base a esa ideología que puedan tener. claro. De ahí es, bueno, Por eso yo te tengo preguntaba que eso, yo son... mi Sí, discrepancia también. claro. Porque son personas, al igual que nosotros, pero que son personas que deciden sobre lo que nos afecta a todos nosotros. En fin, muchísimas gracias, Eduardo Rodríguez Álvarez, jurista, por estas explicaciones tan claras. No tenemos tiempo para más, pero vamos, que me quedo con tu cara, que seguimos hablando para temas similares, porque creo que nos esclarecen bastantes cosas. Pues muchas gracias, José Luis, y nada, pues a tu disposición quedo para cuando quieras, ya sabes que estoy encantado.